bienvenidos de nuevo a otra aventura. Como ya sabéis, en el programa anterior pues, nos hemos desplazado desde Isana hasta Hispalis para poder explorar un poquito lo que es el antiguo legado legendario del lago Ligustino y también pues lo que es la cultura tartésica. Lo que es la ciudad de Hispalis, actual Sevilla, por aquellos entonces era solo una pequeña islita en medio de este inmenso lago. Este se extendía desde Cádiz hasta Huelva, floreciendo sobre sus aguas y costas pues lo que viene siendo toda la civilización tartesa. Sobre esta civilización nacerían muchos mitos, como el propio de las columnas de Heracles, que comentamos ya hace algún año. La Atlántida también nacería de todo esto, o al menos se estima, ¿no? El tema del teléfono escacharrado, teléfono roto, de cómo se va la leyenda formando. Mitos como de reyes, de gigantes y también, muy importante, algo que se está viendo cada vez más, pues el tema de dioses que se mezclan en esta zona donde comerciaban con metales y cerámica, pueblos tanto de Oriente como del Atlántico, y vemos como sus propias deidades se mezclan, como pueden ser deidades como Ana en Asarte, o Bazaeto o Bodoa en Inanna, ¿no? Unos más orientalizados, otros más atlánticos. Bueno, en la aventura anterior nos centramos más en la ciudad de Tejada la Vieja, en las antiguas costas de este lago, en la zona de Huelva, zona donde está también la legendaria Tarsis, ciudad más por así decirlo, vinculada con esta leyenda atlante, ¿no? Y para esta aventura, pues queremos recordar algo de esta aventura anterior, ya dejando un poco al lado todos estos mitos y leyendas tan bonitos, centrándonos un poquito más en la realidad, que nuestro guía Manuel Zamora nos comentó y que nosotros también recalcamos mucho, ¿no? El tema sobre las tradiciones marianas y su origen pagano. Bueno, pues en esta aventura concreta, en el Zoolo de la Pastora que visitaremos, vamos a comprobar todo esto, además de que también veremos todas las piezas de la Casa de la Cultura de Valentina de la Concepción, acompañados de nuestro guía Fernando. Aquí vamos a ver lo que es el origen pagano un poquito, ¿no? Y a lo largo de todo el capítulo va a ir tomando protagonismo la espiritualidad y la fe de la época, en las creencias, ¿no? En especial en la vida y la muerte y su perpetuación hasta nuestros días. Vemos, como ya hemos comentado más de una vez, en la propia Elisana se ven a Ana en la Virgen de la Soledad y su velo protector, y a Botoa en la Virgen de Botua, que lleva su propio nombre, y Chandavira, ¿no? Una es patrona de los guerreros y otra de difuntos. Ambos atributos de Bat o Botoa. Esto mismo lo veremos repetido en Valencina, y bueno, además veremos que estas tradiciones marianas nos cogen allí por sorpresa un poquito. Veremos, como digo, los patrones repetidos, como sucede donde ya hemos comentado, que existen dos colinas, una vinculada a Ana, que sería diosa madre, y otra dedicada a Botoa, diosa de la muerte. Vemos que aquí pasa también lo mismo, y una masa de agua separa ambas partes, la vida y la muerte. Se encuentran también los ídolos oculados, los búhos. De hecho, nada más llegar me sorprende porque nos acoge una gran rotonda con el ídolo oculado de Valencina, ¿no? El búho de Valencina. Y me gustó bastante ese detalle. Y nada, como digo, no vamos a perder más tiempo para meternos en este Zoolo de la Pastora, que es el más antiguo de Europa. Pasaremos primero un poquito a conocer con Fernando más en profundidad el tema, que nos hable sobre el propio Zoolo, o Tolo. Y también mencionar una cosa, que estamos al 100% de acuerdo con todo lo que nos explicó Fernando, pero sí que a mí me pareció, al entrar y salir, mi experiencia en el Zoolo, digo Zoolo, no sé por qué, es Tolo, con T, fue que realmente, si bien es para el tema funerario, como dijeron, y ritualístico y chamanístico,
tuve la impresión de que la gente, esto ya es todo cosa mía, nada, pero sí que era como que la gente no entraría hasta el final porque es un suelo que está construido tanto por piezas megalíticas como por piezas más pequeñitas, como nos explica Fernando. Las partes megalíticas son 3. Está la de la entrada, una en medio y luego ya la que da la entrada al propio tolo redondo. Bien, pues en la de la central ahí se ve como hay ya como una división también de los espacios, como funciona también como divisoria, y en el centro hay como en el suelo unos surcos, que a lo mejor no sé exactamente por qué serán, pero a mí me da la impresión como que hasta ahí sería donde saldrían los chamanes y la gente externa solamente entraría hasta ahí para pedir consejo, lo que sea, todo eso imaginarlo con el fuego, las luces de la época, los atrezos y todo el ambiente de aromas y cosas que hubiera allí dentro. También, esto también es cosa mía de ocurrencia, me dio la impresión de que sí, es algo funerario correcto, pero más bien como una especie de funeraria, como tal, de preparación de los muertos, de ritual, donde se llevaban los muertos, tú llevabas allí a tu difunto, pero lo entraban los druidas a partir de esa parte intermedia, lo preparaban en los rituales, a la diosa, etcétera, y lo devolvían para el entierro, la incineración o lo que fuera. Pero eso ha sido solo interpretación mía, que realmente está inspirada también en todo lo aportado que vais a ver maravillosamente por Fernando. No os hago perder más tiempo y comenzamos esta aventura desde la Casa de la Cultura de Valencina y desde ahí directos al Zolo. Documental, como yo siempre digo, con eso tenéis información más que de sobra, ¿no?, para comprender sobre qué yacimiento estamos hablando. Un yacimiento que, como veis en el marco geográfico, está en el sur peninsular, en un elemento, y hay un elemento que a día de hoy ya no está. Aquí, que lo que encontramos una pared ensenada, donde ese brazo de mar llegaría hasta Alcalá del Río, es donde están a día de hoy las marismas de Doña Ana. Es decir, eso es un proceso, la marina de Doña Ana, por desgracia, es un proceso de desecación que tiene que darse de manera natural. Nosotros lo podemos aumentar, ¿no?, hacer que sea mucho más rápido ese proceso. Pero es una cosa que, como digo, pues tiene que pasar. Entonces, estas personas estaban, como veis, a muy poquito de ese mar. Aquí tenéis este brazo de mar desde Coria del Río, ¿no?, que más o menos que es el momento donde se estrecha, y podéis ver que gran parte de lo que es la ciudad medieval de Sevilla está debajo del agua. Se ha hecho el cálculo que a lo mejor hasta lo que es el edificio de la Florida, donde están los caños, algunos de los caños de los antiguos acueductos, pues hasta ahí llegaría ese agua. Y en esta otra parte podéis ver tanto en Santiponce como en el Carambolo, dos lugares importantes después para dos civilizaciones como son Tarteso y como son los romanos. Y bueno, pues veis este manchurrón, no lo ponemos porque sea Valencina y estemos aquí, sino por ese gran yacimiento, el mayor de Europa, 500 hectáreas aproximadamente, en el cual, pues, el punto 1 sería, ¿no?, la parte poblacional, por así decirlo, y la parte 2, la parte de la necrópolis. Sí decirlo que todo esto está enmarcado en un BIC, bienes de interés cultural. ¿Y qué quiere decir un BIC? Que en teoría está todo protegido. Y aquí podemos ver, pues, la primera pieza que vais a poder visualizar. Esta pieza se encuentra en la excavación de una piscina, ¿de acuerdo? Esta persona empezamos a excavar la piscina, los arqueólogos estamos pendientes de lo que pueda salir y lo que no pueda salir, hasta que nos topamos con este muro de adobe. Este muro de adobe es, ya se lo digo, es único en Europa. El único museo a día de hoy europeo que tiene este tipo de, no de adobe, sino la técnica que vamos a hablar ahora, es el Valencina de la Concesión. Por eso decía que era pequeñito pero matón. Aquí podéis ver unos ladrillos, ¿verdad? Lo podéis ver ahí, lo podéis ver en la fotografía. Podéis ver esos elementos rectangulares. Bien, pues el uso del ladrillo para el 3000, 2800 a.C. solo existe en una parte del mundo. El Próximo Oriente.
Egipto, Mesopotamia o Anatolia. ¿Qué quiere decir? Que entonces algo hace 5.000 años tuvo que venir desde allí hasta aquí y trasladar la tecnología. Nosotros ahora lo tenemos muy fácil, cogemos el móvil, hacemos así con el WhatsApp y tenemos la tecnología mandada a todo el mundo, pero en aquella época no. Entonces, bueno, aquí veis el primer gran ejemplo, ¿no?, que tenemos en Valencina para que os hagáis una idea de cómo eran esas personas, de qué era en realidad este yacimiento. Si seguimos, vais a ver la siguiente gran pieza, que es ese hacha de jade verde. Wow. Decir que el jade obviamente no es de aquí. El jade normalmente viene de la zona asiática, podría venir a lo mejor de una parte de la zona africana o incluso de América. Bueno, haciéndoles una serie de analíticas hemos llegado a la conclusión que viene de los Alpes suizos, es un hacha alpina, ¿de acuerdo? Hachas alpinas en el Neolítico había muchas. Esta es de estilo neolítico, porque si veis la forma de ese hacha y ahora la comparáis con las hachas que tenemos metálicas, vais a ver que la forma es totalmente diferente. Esta es de estilo neolítico, es decir, que puede ser incluso más antiguo que el propio yacimiento. Y, hombre, ¿esto valdría para cortar un árbol? ¿Tú crees que esto valdría para cortar un árbol o no? No, la cultiva. tiene No tiene tanto filo, ¿verdad? Y además el material, el jade es muy caro. Lo es ahora y antiguamente igual. y fácil de romper. Exactamente, es muy blando. Era es muy motiva, blando. ¿no? Era de tipo motiva, ¿no? Exactamente. Esto es un elemento de poder, elemento ritual o elemento de poder. Quien tiene esto tiene el poder. ¿De acuerdo? Habéis visto en el documental la famosa Dama de Montelirio, una mujer que se entierra con un huevo de avestruz que viene del Sahara, ámbar que viene de Sicilia, Una daga de cristal. roca con ese cuerno de marfil del elefante asiático, ¿de acuerdo? Del Próximo Oriente. Una pregunta, ¿hay dagas de cristal de 5.000 años en otra parte del mundo, aparte de la zona tartésica? No es una bala, es una bala. Perdón, vale, he dicho daga. Pero tan grande yo no los he visto. A ver, hay algunas, pero tan grandes no son las. ¿Y de esa antigüedad, 5.000 años? Sí. ¿Sí? Porque el cristal roca, ahora vais a ver ahí un pequeño utensilio, es bastante utilizado por aquí. Tiene la dureza del cuarzo, pero es muy difícil de trabajar. Entonces, normalmente el cristal roca lo vamos a encontrar en pequeñas piececitas. Nunca, lo raro es lo que encontramos de la señora Bello. Pues esto no sabemos exactamente dónde aparece, porque pertenecía a José María Tubino, primer investigador del Tolo de la Pastora en el año 1868. La familia, al cabo de los años, entrega un montón de material y entre ellos viene este hacha. ¿De dónde vino? No lo sabemos. Pensamos que seguramente en los alrededores del dolmen. ¿Por qué? Porque José María estuvo investigando el Tolo de la Pastora, no investigó en el pueblo. Entonces, si vino en Valencina, tuvo que ser cercano y a lo mejor perteneció a la cual de alguien que estuvo en el Tolo de la Pastora. ¿De acuerdo? Si seguimos por aquí, ahora el museíto pues lo dividimos en dos partes. Esta primera parte, que es la zona de vida, y luego la zona de muerte. Todo lo que estáis viendo es original, ¿de acuerdo? No quiero... Vamos, no va a haber sorpresa, pero vais a ver algunos ejemplos de algunos objetos que nos creemos que son muy nuevos, pero que no son tan nuevos. Aquí vamos a ver lo primero, la zona de cerámica. Una cerámica, como veis, una cerámica muy básica, ¿de acuerdo? Tienen dos tipologías, una más clara, la otra más oscura. Eso corresponde a que la parte más clara pertenece a esta parte del estuario y la otra pertenece a la zona del Gandul, ¿de acuerdo? Alcalá de Guadaira, donde va a haber también otros elementos dolménicos. Lo más importante o lo que más podemos resaltar de la cerámica de Valencina, obviamente la cerámica decorada, la relacionada con el campaniforme, que es la forma de campana invertida, que podemos decir que era como la vajilla de la cartuja para nosotros. Una vajilla que solo se usa en ciertos momentos del año, de estilo ritual, relacionado con el uso de drogas, el uso de perfumes, de guisos diferentes, porque ahora ya incluso con los análisis de contenido, pues vamos sabiendo incluso la paleodieta que podían tener, que comían ellos, ¿de acuerdo? De hecho, hablando de que comían ellos,
el ganado, el 70% del ganado de Valencina era el cerdo. Valencina viene de Valle de Encina. La encina da un fruto que es la bellota. Al cerdo le gusta la bellota. ¿El cerdo ibérico nace en este momento? No lo sabemos. El secadero de jamón no lo hemos encontrado aún. Pero que le gustaba el solomillo así a la brasita, pues yo creo que sí. Una pregunta también, perdón. Yo he visto que también había como idolatría, había como unas figuritas de cerdo, y sí que es verdad que, por ejemplo, además ese ídolo que tenéis ahí es muy parecido a un Endobeles. Sí. ¿Podría ser que ese cerdo también lo vincularan con Endobeles de alguna manera? No, el cerdo al final era para ellos era su alimento principal, era al final su animal predilecto, por así decirlo, y el que más se regeneraba. El cerdo se cría muy raro. Sí. Entonces, para ellos el cerdo es como para nosotros ahora mismo el cerdito. Sí. Y todo es muy agradable, ¿no? Vale, ya por una vinculación, no, por ejemplo. En principio no es vinculación con las deidades. Elementos rituales. Vale. Más ritual, por ejemplo, va a ser el uro. El uro es la vaca de aquel momento, que es un bicho que de los pies a la cabeza son 2 metros, y luego los cuernos, es decir, un toro de unos 2,5 metros, 3 casi de alto. Un toro que podemos relacionar con algo que está pasando ahora mismo aquí en Valencina. Hay unas romerías. Sí. Los bueyes. Los bueyes. Pues podemos relacionarlos porque eran animales de tiro. Entonces esos bichos fueron los que ayudaron a montar la mayoría de los toros que hay aquí en el lugar. Los adornos de los bueyes todavía no los frontiles. Exactamente, los frontiles. Sí. Y como decía lo del tesoro del Carambolo, que se tuvo. Hay una teoría que son los adornos del buey, del buey, de la hembra y del macho, del toro blanco, del toro negro, ¿no? y la vaca blanca. Esos son los que vamos relacionando. Aquí, por ejemplo, podéis ver el pequeño altar, como me gusta decirlo. ¿Por qué? Estos son los famosos ídolos. Habéis visto, ¿no? Aquel grandote que lo tenemos sobredimensionado. En realidad, ese antropomorfo sería una cosita así. Aquí tenéis la foto de 15 centímetros. Se encuentra en el arqueológico. Aquí tenéis otro antropomorfo. Serían las piernas solamente, la parte de la cintura para abajo de ese muñequito. Detrás tenéis otro que es un ginemorfo, es decir, uno femenino, veis los senos perfectamente. Y si os fijáis, tiene unos agujeritos arriba. Sirve para colgar. En el Museo de Badajoz también está. Exactamente. En la parte de lo que es Portugal, Badajoz, Portugal, Extremadura, todo lo que es la vertiente atlántica, vamos a encontrar un montón. Por eso además te preguntaba lo del cerdo, porque allí sí se le vincula en esa zona Aquí en principio con Endobeles. Sí. Igual que, por ejemplo, el... No, este de aquí es la falange de un caballo, ¿vale? Y si te pones por ahí, va a parecer que es la cola de un pescado. Sí. Parece la cola de un pez. Y justamente detrás, lo que vamos a encontrar, el famoso culado, o llamado búho de Valencina. El búho de Valencina es un ídolo placa, en este caso es el primo, que es redondito, que es cilíndrico, y si os fijáis, tiene el pelo labrado por dentro. Que además también ese tiene algunas teorías que puede ser relacionado con Bata Eto, con la diosa de la muerte, vaya. También están relacionados con que pueden ser chamanes de la tribu. Porque óculo significa ojo, arriba del ojo estamos viendo una ceja. Sí. Debajo de los ojos, claro, la vemos visión. Unas líneas, que esas líneas pueden ser tatuajes faciales. ¿Y por qué tienen los ojos tan grandes? Lo podemos relacionar directamente con algo Visión. Que ya hemos visto. Visión, pero tú para entrar en visión con las deidades, ¿qué tienes que hacer? Entrar en un trance. ¿Y cómo entramos en trance? Tomándote alucinaciones. Exactamente. Entonces se te ponen las pupilas. Lo mejor, o aquí lo que estamos viendo son sacerdotes con unas pupilas muy dilatadas. Lo hay de todos, los tenemos de barro, de piedra, de hueso, de marfil, los tenemos de todo, de pizarra incluso. Ahí tenéis de hecho el elenco. Esto es de una casa que encontramos de un artesano, porque ya en aquella época cada uno tiene su trabajo, ¿de acuerdo? Pues esa persona se dedica a ello. Aquí tienes un poco de todo, yo creo, porque hay barro, hay hueso, hay también hueso, y eso es piedra, no es vara. Entonces vamos viendo diferentes cositas. Qué casualidad que esto solo se encuentra en las necrópolis. También se les relaciona con que pueden ser no solo amuletos,
sino figuritas que te ayudan del paso de una vida a la otra. Bueno, el oculado, Y eso pasa en todas las culturas de todos los 5 y el continentes. oculado tiene todo el sentido. Que Está vigilando, está con los ojos abiertos para que fulanito que ha muerto llegue al otro lado. Igual que los búhos, esos de placas. Sí, de eso habla él, de eso habla, Es sí, el sí. primo, es el primo del búho. Como Es que dijeron que eran juguetes en un artículo y se equivocan, pero plenamente porque están todos hallados en tumbas. A ver, es verdad, algunos dicen que son juguetes. Y eso no puede ser. Yo no creo que sean juguetes. Yo tampoco. Acepto porque es una hipótesis. En la arqueología y más en prehistoria tenemos que hablar siempre de hipótesis. Cada uno coge la que más le que gusta. se encontraban tenía más otro. Claro. Claro. Y al margen de lo que cuesta también crear eso, tallar una piedra, no es fácil. Para que fuera así. Para que fuera un juguete. O sea, Se rompe, la pizarra se rompe. Correcto. Y aparte es lo que representa el animal. Exactamente. el búho La que sabiduría. la sabiduría, la noche, el más allá. La verdad, que después sale también en la diosa Ishtar y en Inanna, Eso. sale detrás de las alas de la diosa, con lo cual Y no nos olvidemos que estamos en ese mismo periodo, porque al otro lado del Mediterráneo Tenemos la ya influencia. imperio. Sí. Bueno, aquí que más vamos a ver, bueno, los huesos de la ganadería, que ya hemos hablado un poquito de ella, elementos marinos, recordemos el coral, el hueso de corvina, el mar lo tenemos al lado. Cuando lleguemos ahora, cuando vayáis al Tolos de la Pastora, a hacer un ejercicio de imaginación, tenéis que imaginaros el mar al final. El que será el lago Ligustino, pero que en aquella época es mucho más es un canal horroroso de agua. Todavía. Luego, ¿qué más? Pues semilla, y ahí pues tenéis un poquito de artesanía textil. Lo que nos queda, claro, obviamente, pues las diferentes agujas, pesas de telar, arriba tenéis pues collares, incluso una chita pulimentada que es un collar, y aquí tenéis las famosas cuentas, tanto de hueso como elementos marinos, y esas cuentas no solo sirven para hacer collares, porque las damas de Montelirio, más de 1 millón de cuentas de collar, lo que pensamos es que son los trajes que seguramente harían dibujos, porque había moda, trajes rituales que se ha calculado entre 5 y 6 kilos por traje. O sea, imaginar, ¿de acuerdo? Esa cantidad de cobre perdona, De cinabrio. mercurio, sí. Sí. El cinabrio viene del mercurio en formato mineral, por así decirlo, y es muy parecido, ¿no? Pues al ocre, es decir, lo utilizaban para pintarse. ¿Qué pasa? Que no solo se van a pintar ellas, sino que van a pintar el resto de los ortoestatos, por ejemplo, del Tolos de Montelirio, pero también hay otras hipótesis que las estamos trabajando a día de hoy, que seguramente pues los podrían ingerir o esnifar con otras sustancias para llegar a ciertos trances. ¿Qué pasó ahí? Que yo creo que se le fue de las manos un poquito, o queriendo o no queriendo. Yo creo que fue queriendo, ¿eh? Una cosa de 20 mujeres a la vez es muy complicado que caigan. Y ponerlas de acuerdo a todas. Y eso sobre todo, yo creo que más es eso. Luego seguimos por aquí, déjame un elemento, aquí hablamos de calcolítico. Calcolítico es del cobre, pero también estamos hablando de litos, piedra. ¿Por qué? Porque la piedra, las herramientas de piedra, no pensás que cuando acaba la prehistoria se dejan de utilizar las herramientas de piedra. En la época medieval, aquí hemos encontrado sílex que trabajaban los árabes para muchas cosas. ¿Por qué? ¿La piedra la encuentras con facilidad? La piedra es dura. Es fácil de trabajarla y sacar una herramienta. ¿Tú podrías sacar un cuchillo si le das 2 golpes a una piedra? sí. Y si te pones, le das y lo haces seguramente. Hombre, con una punta de flecha a lo mejor ya te cuesta más trabajo. Pero eso yo creo que es seguro. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Lo que no va a ser fácil es esto que tenemos de aquí. Valencina tiene un barrio metalúrgico, ¿vale? Propio. Está en lo que es ahora mismo el cementerio y el polígono industrial. Tiene un foso con una entrada y una salida. Y tendría incluso un puente levadizo, seguramente. ¿Por qué? Porque sabían que lo que había dentro es caro. ¿Qué tenía que hacer lo primero? Coger la malaquita, que lo tenéis ahí, tenéis un trozo, de la faja pirítica y huella, desde la mina de Arnalcoya, la mina del Río Tinto, va a ser su zona de extracción. Nos lo vamos a traer hasta aquí. Vamos a situar el mineral.
Vamos a utilizar esos pequeños recipientes de ahí que son los crisoles, que los hay de diferentes tamaños. Esos crisoles tú los metes en una chimenea. Esto sería la chimenea de una de esto hasta abajo, o por los utensilios con barro así a larga. Tú metes la banderita, esperar 10 segundos, cuando está fundido lo dejas fuera hasta que se enfríe, rompe la bandeja, ¿no? Sacan la araña, calientan la lámina y terminan de darle golpe. Es decir, que cada pieza que esté viendo aquí te publica. El crisol es el mono. El crisol es, por así decirlo, lo que te da la cantidad o el tamaño deseado aproximadamente rápido. La densidad de... Exactamente. Bueno, yo solo quiero que penséis que esa charla gordita de ahí necesita casi 5 kilos de ese mineral. Vale, yo hago una pregunta. ¿Todo el mundo tiene derecho a herramientas de metal en esta época? Siento que no. Tenemos que no, por el trabajazo que conlleva hacer eso. Vale, os he dicho que todo es original, ¿verdad? Sí. Decidme si ha cambiado algo en 5.000 años del norte. Igual, ¿verdad? Sí. Pues hablando de la sociedad y hablando de ese posible uso de las herramientas, vamos a ver que no tenían que pertenecer a la élite para tener este tipo de material. Aquí vais a encontrar en esta pequeña vitrinita que siempre se me pasa hablar de ella, un taller de marfil. ¿De acuerdo? Eso lo encontramos en un fondo de cabaña excavado, una estructura negativa. ¿Y qué encontramos? Pues encontramos una sierra metálica y encontramos marfil. Bien. Este artesano o artesana tenía acceso a una herramienta que no lo tenía todo el mundo. ¿Por qué? Porque iba a utilizar un material que es muy caro, ¿de acuerdo? Entonces necesitaba una herramienta que no destrozara ese material. Podríamos pensar que es marfil africano. Ese también es marfil sirio, ¿de acuerdo? Se le ha hecho la prueba, por ejemplo, de elefante sirio. Y, por ejemplo, el muñequito antropomorfo que lo tenemos aquí en grande, que está en el arqueológico de Sevilla, sí es el marfil, pero africano. Es decir, utilizaban diferentes marfiles, pero no se dio por esta gente por utilizar el terreno bastantito de... Sí, tendría más caché, lo que sea. Era más pequeño, era más bajito. Sí. Sí. O de tajas, trabaja para él. O de transportar los dientes. O de matarlo. O de matarlo. Que no tenían armas de fuego en aquella época. ¿Sí? Entonces, pues lo traían de allí. No sé por qué, es algo que tenemos así curioso, pero dime. Claro. Primero, hace esa cosa tan bonita y segundo, va a comérselo. Hombre, claro, ¿no robar la comida del fondo? Pues yo tampoco las quiero probar, eso que está buena. Se burle. Decíamos nada del elefante. Pues aquí también eso. Luego hay un último uso que le podemos dar al metal. Ahí estáis viendo serían dos hachas y un cincel, porque lo de detrás de todo es un cincel. Por ahí el caballero puede ver que está además que se ven los golpes, ¿no? De haber dado para poder trabajarlo. Y eso es un atesoramiento. Eso lo encontramos en un fondo de cabaña, pero no en la parte de arriba como encontramos lo del marfil, sino enterrado en la cabaña. Esto es el tesorillo, el famoso tesorillo de Valencina. ¿Por qué? Porque las tres hachas estaban una encima de otra, tendrían como dos tablitas, una por encima y otra por abajo, tendría como una cuerda y luego un alambre, como el del pan Bimbo, para cerrar esa castita. Fíjense el alambre del pan Bimbo, ¿cuál es? Una lámina de oro puro. Esto de abajo. Roland. Eso lo barbaron porque esto vale dinero, ¿de acuerdo? Esto era su dinero, su forma de cambiar las cosas. Como lo sabemos, porque aparte hemos encontrado unos lingotes más o menos de este tamaño, ¿de acuerdo? Unos lingotes redondos en los peces, es decir, en los barcos hundidos. Entonces, los barcos hundidos vamos haciendo las líneas comerciales
Y se han descubierto tanto en la zona del Atlántico como en la zona del Mediterráneo. Es decir, que estas personas también salían para el Atlántico. No nos tiene que sorprender porque el sistema megalitismo va por la parte del Atlántico, ¿de acuerdo? Va hasta Gran Bretaña. Aunque siempre se había pensado que venía de Gran Bretaña para el sur, Pero no. parece ser que es al contrario, viene desde el Algarve portugués y sube para arriba. ¿De acuerdo? Esa es la última hipótesis. Y bueno, pues ya pasaremos a hablar un poquito del Tolos de la Pastora, ¿no? Que estarán deseando ir a verlo. Mire, el Tolos de la Pastora se enmarca en este precioso enclave, que bueno, ahora no estará tan verde, estará un poquito más amarillo, y tenemos que imaginarnos que esto sería un brazo de mar, ¿de acuerdo? Hasta estas casitas blancas primeras, que es Castilleja del Guzmán, será la zona de la necrópolis, de esa gran necrópolis tan extensa que tenemos. Y aquí podemos ver un tolos que tendría un túmulo funerario de casi 80 metros de diámetro con unos 10 de alto. Es una montañita artificial curiosa, ¿no? Que se vería a simple vista. Y es que los tolos tienen este tipo de elementos megalíticos tienen diferentes usos. Por fuera, para que te veas. Si yo tengo aquí una montaña artificial curiosa, la gente me ve de lejos, sabe perfectamente que hay alguien por esta zona. Además, no estaba solo estaba este que es Montelirio, aquí hay una casita con un torreón que es el Dolmen de Ondivero, yendo un poquito más adelante tenemos el Dolmen de Matarrubilla, que por desgracia ahora mismo no podemos visitarlo, creo que es visitable, Dolmen donde apareció el famoso búho de Valenciana, y por aquí se han encontrado, todo esto, hay más de 1 millar de estructuras, pero aquí se han encontrado unas estructuras bastante curiosas que parece que son también dólmenes, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito del interior, ¿no? Del dolmen. Pero lo primero que yo quiero preguntar es, ¿saben la diferencia entre un dolmen y un toro? No. Vale. No sé si conocen los dólmenes de Antequera, el dolmen de Menga, ¿vale? Pues si tenemos el dolmen de Menga en la cabeza, un dolmen es un elemento mucho más ancho, pero que al final lo que tiene es una pared, es decir, un elemento rectangular. Un tolos normalmente tiene un pasillo más estrecho y al final del pasillo lo que encontramos es una cámara circular, ¿vale? Zolos es una palabra griega que denomina círculo, son los típicos templos griegos. Entonces, esa es la única diferencia. Arte románico, arte gótico, si queremos ponerlo un poquito más así, ¿no? Son dos diferentes estilos constructivos. Además, este tolos, tiene una característica, no es un megalito. Megalito significa grandes piedras, pero este solo tiene grandes piedras, pero a su vez tiene también piedras pequeñas, porque las paredes están hechas de láminas, de hileras de láminas de pizarra. Pizarra que viene de la Sierra Norte de Sevilla. Tiene granito, que viene de la zona de Gerena, como los adoquines que hay en Sevilla. Y tiene arenisca, que es lo que conforma casi todo el techo, que viene de un acantilado que había en Coria del Río. Curiosamente, el acantilado es el lugar donde se estrechaba ese estuario, no ese brazo de mar. Gracias a esas piedras del acantilado podemos tapar el dolmo. ¿Por qué? Porque tiene unas conchitas marinas, que las vais a ver perfectamente, que tienen dos usos. Primero, el uso que le dimos nosotros, carbono 14, para hacer más o menos la datación. 2800 a.C., 400 años antes que el faraón Keops construya su gran pirámide. ¿De acuerdo? Ya tenemos otra etapa cronológica. Pero ¿por qué nos pusieron para que nosotros lo vieran? Porque está orientado al solsticio del invierno. Pero entra en noviembre y entra en enero. No entra en el solsticio como tal. 2 veces al año el sol entra hasta la cámara funeraria y el nácar que tenía las conchitas marinas se iluminaban creando como un cielo estrellado en el dolmen de la Pastora. Parece ser que además tenían en la pizarra había como cristalitos de cuarzo que también refractarían la luz por el pasillo. Claro. Y ahora digo yo una pregunta, ¿para qué sirve un dolmen? Si encontramos cuerpo, enterramiento.
pero no se prepara nada. Un gran dolmen como este. Un santuario. Exacto. Os acabo de dar la pista. Le pusieron un nombre esto porque reflectaba la luz, luminosidad. Pero voy a dar la última pista. El tono de la pastora es el tono con el pasillo más largo de toda Europa, con casi 47 metros de longitud en el pasillo, para una cámara funeraria de 2 metros con 60. Pero tiene una altura media de 1,50 metros de algo. O sea, tú no te tienes que agachar. Pero todos los demás se van a tener que agachar un poquito. Pero luego en la cámara funeraria tienen 2 metros y pico de alto. ¿Por qué? ¿Eran más vistos? Porque tiene... ¿Eran más vistos o no eran más vistos? Era así. Bueno, hace como que no. Pero porque ahí, en este. Allí se enterraban las personas a lo mejor es para que se cabieran más. Para que cabieran más. Bueno, tenían que haber hecho más grande. Mira, más fácil. Puede ser como lo de Napoleón, lo de la tumba de Napoleón, que esté hecho para que te agaches y te inclines. Estamos entrando en un santuario, seguramente. Entonces tú tienes que hacer Una reverencia. una reverencia, como cuando se entra en la iglesia, ¿no? Pues igual, estás entrando en un sitio sagrado para ellos. Entonces es un lugar donde tú tienes que inclinarte. Cuidadito con las cabezas a la entrada y a la salida, y sobre todo a la salida, porque engañan y hay un momento en el que tú te crees que te puedes levantar y te pega el toconazo en la cabeza, ¿de acuerdo? Así que con cuidadito, agachadito y sin problema. Les recomiendo que entren de poco en poco en los diferentes grupos que habéis entrado, que habéis venido, para que no haya problemas. Y, como siempre digo, estáis entrando, para mí, en uno de los santuarios más antiguos de toda Europa. Así que, disfrutadlo. Muchas gracias. La primera parte, cuando entréis por esta puerta, vais a ver que está derruida. Eso lo derruyeron ellos. Porque habían colios. Ya en aquella época, como en las grandes pirámides, desmontan la primera sección del dolmen para que nadie pueda entrar, y esto está como esto. Vamos a hacer, lo hemos achaviado, le quitamos la parte de arriba, le hemos movido las piedras para verlo, porque la primera vez entramos más o menos mal pintado. O sea, se construyamos, se removió, se reconozco las piedras, pero está tan cómodo. Está tan guay. Oye, porque no se puede que sea no sé dónde. Una taquilla, porque está mismo en un proceso de dirección. Vale, en el momento que podamos lo pondremos otra vez. Es que hubo, imagino que en la página web o en las noticias. Y ahí tenéis, para terminar, pues, tanto un cráneo de... Los huesos son tan importantes, ¿no? Para conocer la historia. Aquí tenéis un cráneo de un niño de 7 años. Se le habían caído los dientes de leche, las paletas, y no le habían salido todavía las paletas finales. Ahí la tenéis arriba para que veáis, ¿no? Como datos curiosos. Y ahí, pues, la reconstrucción con cuerpos originales de una de las posibles tumbas que hay por aquí en los alrededores. Con eso acabaré ya la visita, espero que os haya parecido interesante. Y nada, a disfrutar ahora de los de la pasta. De los ADN que han descubierto del ADN antiguo. Bueno, ahora mismo los estudios de ADN nos hemos centrado en la parte de si son autóctonos o no. Si son autóctonos, salvo una pequeña población, un parte de la población que no es autóctona. Estamos ahí todavía, pero se apunta al Próximo Oriente, seguramente en gran parte, otras de otras partes de Europa, norte de África también, es decir, que hay muchas ¿Hay algún prototipo dominante que sí? El prototipo dominante es el autóctono. ¿Cuál es? ¿Cuál era? No lo sabes. Sí, pero no sé si era BB1 o... O sea, en el Neolítico hay el Belí, el Emeraldino Atlántico es el Idosa, y hay varios. Sí, yo creo que era el Atlántico. Sí, yo creo que era el Atlántico. El RB a lo mejor, ¿no? ¿Y dónde se puede leer eso? Bueno, si te metes en Google académico, Sí. ahí buscas cualquier cosa de Valencina. Valencina de la Concepción, ADN, lo que tú ya vayas buscando. Pero en el Google Escolar. Por Google Escolar siempre, por favor. Pues, Una capacidad de retentiva también. ahora Se tiene que el dolmen es lo que toca. Son sí.
Bueno, pues ya hemos salido de la Casa de la Cultura, junto a Fernando, el guía y el guía turístico, vaya, que nos ha estado explicando todo, el tío es una máquina. Muchísimas gracias, Fernando. Y nos ha pillado una romería por medio. Sevilla, no podía ser de otro modo. Y nada, vamos al dolmen. Pues hemos llegado porque hemos venido. Luis Carlos dice que toca campo. El Tolos de la Pastora. Adelante, aventurero. Sí, cuidado ahí, Roland. Ahora. Y ya esto es campo. Buenas. Tenemos... ¿Me tiene usted que dar algo? Ah, vale. Es que para llegar hasta aquí, con la fiesta esta que hay en el pueblo, ir al dominio de todos los cerros estos y dónde estaba Sevilla. Aquello era mar. Ahí estaba el mar. Claro, esto es Sevilla. O sea, la isla de Hispalis realmente como tal no estaría en el Guadalquivir en sí, sino en las lagunas del Guadalquivir. O sea, todo eso era un mar. Claro. Esta era una isla de agua salada. O sea, Luego se denomina lago Limpio. sí, pero yo siempre pensé que Hispalis estaba en agua dulce. Escuchaste que te lo pregunté. Mira. Sí. Clave arqueológico Dólmenes de la Pastora. Y Matarrubilla, que Matarrubilla, ¿no? claro, dice que está ahora mismo en plena... Pero no había dicho el de Montelío, ¿no? Que no estaba tapado. Bueno, pues por lo visto no. Estaba tapado. Este cachito, vamos a cortar aquí. Sale de Montelinio. ¿De dónde estamos viendo que estaba más mezclado que el Todo agua? mezclado. Va. Aquí no hay un sótano Pues del... hemos llegado al dolmen. Luis Carlos, ¿esto es alguna reconstrucción posterior tipo almohárabe o algo así? ¿O es simplemente para proteger, verdad? Esto está hecho Esto- para proteger el dolmen. Me imagino. Yo no creo. Esto es contemporáneo, claro. Ah, El dolmen está derrumbado la parte de adelante, que la derrumbaron ellos para evitar expolio. Y el dolmen empieza a partir de aquí. claro, este es el exterior y lo que han hecho es hacerle una cobertura al exterior. Sí. No, ya está en el dolmen. En el corredor entiende aquí. Ten cuidado con la piedra. Sí. Vamos a disfrutar como niños. Son para lejos, ¿no? Sí. Son relitas. Pero una jura. Las piedras de aquí en Almagro son un poco... Y el día que tenía dibujos como grabados es el de los sillares, ¿no? El que tiene los dibujos, ¿no? Grabados. El de los dibujos. Ese, el de los millares. Los millares está en la Almería, ¿no? Ah, bueno, no sé. El que aquí está. Me hecho bien. El de Barranquilla y el horno. y el de la... Tiene El de la Pastora, el de Barranquilla. Tengo eso. el olor, es como el de las casas antiguas de barro que hay en Portugal y Extremadura cuando cogen humedad ya que tienen mucho tiempo. Sí, tiene ese olor a humedad. Pues mira, también le está saliendo aquí. ¿Recordáis en Canchorroano que había terreras? Pues mira, aquí también las tienen, macho. Esto es 2000 de años antes de Canchorroano, ¿qué? Sí, no. Aquí ya se siguió tendiendo hacia Canchorroano. Sí. ¿Va a ver, Carlos? Yo no le veo ni Honda, ¿eh? Bueno, ¿Puedo darlo más? aquí tengo, Ya, yo no hago de nada. no sé. Porque era lo que le toca a su papá. Hola. Hola. Buenas. Aquí han hecho varios. Esto tiene que han utilizado puertas o algo Hay diferente. que agachar la cabeza, ¿eh? Sí, aquí tenemos la famosa piedra para inclinarse y prestar. Que me mate. Mostrar respeto al santuario. Bueno, nos inclinamos.
Sí, de 1,5 metros. Mide unos 80 y pico, ¿no? Aquí sí. Aquí sí te sientes Indiana Jones. Dios, qué pasada. Tiene un montón. Roland. Sí, cuidado con la cabeza, Roland. Aquí hay letras, tío. No, pero eso No, pero esto parece posterior, de algún flipado, eso sí. puesto ahí. Todo algún... Claro, imagínate, claro, esto es para inclinarse ¡Guau! ante lo divino. ¿No? Oye, no sabemos si estos son raros. Es que son extrañas, que es la cosa. Después hacemos. Pueden ser runas o pueden ser... ¿Dónde están? Encima de tu cabeza justo ahora, Roland. A ver. Yo no sé si la gente que está en casa viendo el vídeo ve algo por aquí. Pues mira, Vamos a hacer una cosa. Mejor con linterna, ¿no? El caso es que me traje la linterna en el bolso precisamente por esto y al final la he dejado en casa de Luis Carlos. Con el flash. ¿dónde llevamos los flash? Las raíces, tío, mira. Estos son raíces de árboles. Claro. Qué pasada, tío. Activa, yo no sé cómo. Coño. ¿Qué ha pasado? ¿Papá? No, que me ha asustado porque he visto una piel de serpiente. Bueno, Aquí una chiquitilla ha mudado. sí, parece antigua de esta. No lo sabemos. Ya con la cabeza. No, esto es de algún... Con perdón de la palabra en el canal, pero... No, que va, si hay 40 y pico metros. Esto lo... Un tal Luis... En el 31, aquí se refugiaron en la guerra civil, tío. Mira, 1931. No fue guerra civil todavía, no fue. Bueno, es verdad, todavía es verdad, falta... Eso era la República. Por algún caballo se metieron por aquí. Espérate, hombre, que esto también es historia, eso antes 100 años. Lo que pasa es que aquí hay una bajada. es que Perdón, que no sabía que venían ustedes detrás, hombre, perdón. Avanzamos. pero tenemos que esperar aquí. Se va a tener que poner una riñonera. Más pintada de... Qué pena, tío. Anda que meterse aquí a hacer el cafre de esa manera, tío. Y la gente no siempre ha estado con la misma Conciencia. acción de Aquí es un poco más alto. sí. Bueno, sí, es verdad. Sí, pero ten cuidado, no te levantes mucho, Roland, porque engaña. Es lo que te dijo. Ah, mira, ya hemos llegado al Zolo. Qué pasote. Y aquí habría algún ídolo, alguna cosa, imagino. Y aparte de la parte funeraria. Ah, vale, busca. Ya hemos llegado. Sí. Ay, Joder. Y ahora se puede uno estar de pie, ¿no? Sí. Y ya Esto está. tiene como 2 metros y medio. Sí, 2 metros y pico de alto. ¿No es más ancho esto? ¿Una Pues eso es lo que él dice. Esto, sí. Para enterrar un pavo aquí, ¿Tú crees? la que tiene el día ahí abajo, en todo el corredor este. Demasiado pequeño para tanto corredor, para solamente esto, ¿no? Pues Es muy pequeño el el ajuar de esto lo tendrán que llevar al museo, claro. ¿Y vosotros creéis que ahí eso podría estar abierto antes? Es decir, mira, ahí hay una roca, que eso parece una ventana o algo, o quizás ahí habría un ídolo o alguna cosa, no sé. Puede ser. Es raro. Yo me imagino que Pasen. el ídolo, No, o sea, viene él solo. que el ídolo estaría en el suelo, aquí en la mitad, aquí en el Aquí medio. estaría Porque si esto entraba a la luz, el muerto. o lo que fuera, o si era un santuario, un ídolo, si iluminaba el sol, pues le daba. Y como pasa en Casi todos los dolmens. Sí. sí. Claro, pero aquí Está no hay muy por dónde pequeño. entra el sol, ¿eh? Pero ¿para qué? ¿Por qué iban a hacer un edificio Ese corredor. tan costoso para enterrar a una persona? Bueno, Porque, mira los faraones, mira los nombres de los faraones, ya está. Pero él dice que probablemente esto fuera un lugar de... culto a la deidad más que a la persona. Que con los faraones yo creo que pasa también algo similar, que reaprovecharon un edificio que realmente tenía otro propósito principal anterior. Claro. Porque descuadran muchas cosas con el tema de los faraones.
Así que no te extrañe que en esa época hicieran lo mismo. Y si nos callamos un momento para sentir un poco lo que se siente en el lugar. Venga. Puedes entrar si quieres, ¿eh? También. Hay sitio de sobra. Cabemos. No se preocupe usted. Hombre, que la cosa que está. Sí, estoy esperando, hombre. Hay sitio, hombre. Yo creo que esto es ceremonial. Lo que tú ves es mucha desproporción, pero aquí que había unos cuantos muertos, ¿eh? Bien puesto. Sí. Si los ponían allí bien apetujados. Jugando bien al Tetris, sí que gracias. Ahí. Mira, que es como una. Y eso es lo que decía Aquí una requisita. Rubén, como que hay un hueco ahí hecho. Sí, pero Claro que por eso decía yo lo de colocar el ídolo ahí, Roland. aquí. Y luego eso, No, ni cuidado que aquí hay un escalón. Es una requisita. sí, pero se Pues ve como. aquí podrían apoyar algún elemento de esos. Como Puede los que ser. hemos visto en el museo pequeño, esos Sí, son circulados, Puede. pequeños. Ten cuidado que hay un escalón. Claro, esto todavía lleno. Claro, la arena. Aquí. Y es que es piedra, la piedra lo hizo. La manera de construir la cosa. Mucho. Sí. Hombre, sí. También estamos entrando más personas, creamos más humedad. La respiración con todo eso siempre hace. Por ahí no hay nada raro por la derecha. Por allá. Yo no he visto nada raro. Bueno, raro. Como esto, hemos visto. No, No hay nada. nada. Entonces, esto sí que hacia peña Sí. y en alguna cosa. Puede ser. Hombre, puede ser. Es el único lugar que Sí, tiene que esto. Mira, lo que decían de... Claro. Enfoca Sí, sí, aquí, sí. ven. Pero si- Sí, ya no lo he puedo. hecho. Si todo eso ya está grabado, Roland. Pero con la luz, ¿sí? Claro. Y luego va por Hay que salir por el mismo sitio. con el Que ya. vídeo. Vamos, ¿no? Vamos ya. Salida de emergencia no hay. Bueno. Es un lugar más. Ahora hay que irse agachando otra vez para salir. Y lo del ayuntamiento parece esto una discoteca. Sí, ¿no? Con la luz estetoscópica esta. Ah. Puede ser. A ver, claro, las conchitas ya no están, Roland. Eso funcionaba con las conchitas. Cerca alguna abril. Igual esto. La lucecita, estas son las carcochas del ayuntamiento. Pues vamos, que tienes que tener cuidado que hay aquí un escalón. Pero sí que se nota que es piedra de mar. Y de ahí se baja más. Lo que decís
del mar. Mira las conchitas, Roland. Ah, las fueron clavando porque era arcillosa. Sí, está todo lleno de agujeros. Ah, mira las conchitas. Sí, aquí en el techo. Tienen hechos los agujeritos, claro, aquí también había. Y estos son estos agujeritos todos. Todos los agujeritos Todos son... esos agujeritos. Sí, eran de las conchitas, claro. Yo pensando que era porque eran porosas del mar o algo. Anda. Digo, serán No. piedras porosas. Aquí Pero no. tienen las conchitas, mira. Y mira, y esta canalización. Clavadas dentro de... Luis Carlos. ¿Ves las conchas metidas dentro de la piedra? Sí, sí. Luis Carlos. Dime. Aquí hay una canalización para líquidos. Sí, ya lo he visto. Ah, pues yo no. ¿Qué sentido tendría esto? Pues no sé. Una Puede ser. libación antes de entrar al lugar sagrado. Pero aquí debería haber algo que soltara algo, o no sé. Y aquí un hueco como de una piedra Sí. que cierra. Puede ser que de la piedra hacia afuera y aquí estuviera el recipiente y lo que hicieron fue, yo qué sé, imagínate, hacen ahí algún sacrificio o algo ritual y traen los aceites o la sangre o lo que sea hasta la zona esa de vertido y ya pasaría por aquí y aquí los fieles la recogerían. Porque son los que entran y allí estarían los sacerdotes principales al fondo, que es la zona más sagrada donde está el ídolo. Sí. Y los sacerdotes son los que comparten la esencia sagrada y la gente del pueblo va viniendo, se agachan, la cogen. Yo creo Porque esta es la primera piedra de agacharse. que es más y por cogen. un lugar de ídolos, sí. Sí. Vamos tirando pues. Vale. Tenemos aquí la serpiente otra vez. Soy una serpiente. No sé. Pues hay más de una, ¿eh? Bueno, Esta es más pues grandota. vamos tirando. Hola, amiguita. A lo mejor las líneas estas son para las serpientes, hombre, yo qué sé. Sí, claro, las agujas. Aquí cada vez te agachas más, ¿eh? Vete agachando y agachando, Roland. Se representa el pulso. Pero esas son las de las sacerdotisas de Yurverda. ¿No era más bien una viva? Madre mía, me van a censurar el canal por su culpa. Ya te puedes preguntar. Qué bonita con eso. Esto está hecho de ahora, observarlo. Yo también creía desde fuera, porque yo nunca entraba aquí, Sí. que era el inicio de este comienzo. Claro, que era de Tejada. Y un poco de polvo, dice. Se fue fuera del pasado. Ya no quiero más vino que se sube. Bueno, pues hemos llegado todavía. Estamos bastante alejados ya del dolmen, pero todo esto era zona. Sí, bueno, está lejos para si tenemos en cuenta que todo esto era zona urbana de aquella época y estaba edificado, o sea, debajo de todo esto hay yacimientos. Estamos a la espera de que se excaven porque es un presupuesto importante, pero poquito a poco irá saliendo todo. Y Luis Carlos nos quiere contar porque mira, todo eso que se ve, Sevilla, tal, Sevilla por allí también, la torrecita donde la estación de Plaza de Armas, Santiponce, allí Sanchiponce, está Itálica, todo eso era mar. La Algaba, San José de la Rinconada, Alcalá del Río, todo esto que veis ahí abajo, incluso No se la parte de aprecia ahí, bien, que es lo está la malo. Torre Pelli, eso es Sevilla. O sea, esto está en un altiplano que domina toda la zona de donde todo lo que hay de ahí abajo era mar. Todo esto puede dar la población, son 500 hectáreas. 500 hectáreas. Es que vosotros imaginaros la vista de aquí, y en la cámara no se aprecia bien, pero realmente es que ves un paisaje como si fuera un horizonte y es que te lo imaginas con agua y es que cuadra perfectamente, o sea, es que te lo puedes imaginar. Aquí vemos unos tartesos que cogen un vuelo.
Claro, si te fijas desde aquí, mira, ahí está el No veo el avión en la cámara. del carapolo desde aquí. Sí. Claro, es aquel de allí enfrente, ¿no? Ese que está ahí con los árboles, Sí, ese es el Cerro del allá al Carro, o sea, fondo. que esta cultura perduró hasta aquella fecha. Mira, yo he subido a aquella montaña que ves altiplana y está toda llena de cerámica prehistórica. Sí. Que aquello sería una Claro, con otras zona. personas que fueron viniendo. vigilancia, etcétera. Sí, mira, sí, puedes diferenciar perfectamente cómo está todo lleno de cerámica. Todos son ladrillos, cerámica rota, todo. Minado. ¿De qué época es esto? Miles de Pues, épocas. está mezclado. Todos los sustratos. Desde claro. la prehistoria, Sí. pasando por la época de los Romanos. fenicios, romanos Árabes. y luego árabes. Efectivamente, sí. Yo he visto algunas cerámicas vidriadas que esa se está diciendo que es árabe. Esta cerámica, como tal, tiene pinta, ¿no? Sí, sí, claro que es. Wow. Esta tiene una decoración. Sí, tío. Tenía aquí una filla, sí. Y esta, ¿ves? Es más gruesa esta. No sé de qué época sea. Sí. No sé. Ah. Ahora, las que ven. Yo no sé ni enteras. A ver. Hmm. Mira, esta es árabe. Esta es muy nueva. Esta vez la Andalucía autóctona es esta. Autóctona, pero Andalucía de árabe. La ¿no? de buena época, esta. Ah, mira el brillo, sí, señor. ¿Y esta no es Andalucía? Esta también puede ser, pero esta ya más medieval. Sí, ¿verdad? Más antigua, pero tiene pinta de... Esta de Porque tiene- 1600, 1700, una cosa así. No, la puedes tirar si quieres. Pero hay cerámica romana, vamos, que yo he visto tégulas aquí. Mira, verás. Vamos a ir a un olivo que vi el otro día, una piedra, Luis Carlos, para que veas que hay un resto de hideri. Y esto también es medieval. mira ahí. Esta es una tegula romana. Tegulae. Joder, me estaba volviendo loco una mosca que me quiere comer. ¡Wow! Esto sería una losa que sigue hacia aquí. Aquí vuelve a tener otro chaflán. Y si la pones con otro lado, la teja va aquí arriba. Luego te mando un enlace para que lo veas. Es una tegula romana, esto es imperial. O sea que es una mezcla de culturas tremenda lo que dice. Del paleolito. Comida yo de habitación. Te voy a enseñar una piedra que eres duradita. Porque si no, no la llevamos. Mira, se ve claramente que está trabajada por el hombre.
Se deja caer, ¿eh? Mira, ¿la ves? Tú para que no te la lleves. Claro. Sí, sí. De un edificio, este hombre estaba arando, ha dicho, esta piedra hay que quitarla de en medio, que me va a romper el arado. Claro. Pues si la Y la ha puesto al lado del arbolito. metemos para acá. Sí, te la echamos para acá para que tú la veas. Escucha, Carlos. Coño, Mira, esa también es esta cerámica es más antigua, ¿verdad? un edificio. Pero esta tiene pinta de ser antigua. Sí, bueno, esta es romana. ¿Romana? Sí, mira, hay aquí más restos. La del neolítico se nota perfectamente porque es una cerámica tan vasta Más que bruta tiene todavía, ¿no? hasta trocitos de piedrecita. Joder. Y esta, mira, una andalusí. Una rosita, mira. Siglo 8, 9. Es que estamos por todas partes, ¿eh? Por reventados de los araos, sí. Claro, está más destrozado. Pues. De los conflictos. Algo encontrado. No, no me ha interesado. No, pero desde aquí se ve mejor la perspectiva de lo que nos contaba antes Luis Carlos de la bajada. Y todo eso era mar. Todo ese horizonte. Que la, Mira que cerro como se ve. el lago, ¿no? Todo esto estaba inundado. Claro, por el O mar. sea que el lago Ligustino anterior al lago Ligustino, por eso he dicho, no, hombre, eso sería después. Túnate. Lo que está todo esto muy destruida, la cerámica. Bueno, claro, esto está muy Del arado, de. Mira, un resto de un La misma. de un asa. Y esta botella es de la Un misma. asa de una vasija. Esta sí es. Puede ser de época tartésica. No, Bueno, la romano. tartésica se nota un pollo. Yo creo que los retratos de la tartésica sí, Están demasiado abajo. está más bajo, mucho más abajo. Esto no quiere decir que te encuentres alguna. Porque es lo que estoy intentando ver video, pero no. Esto tiene por lo menos 1,5 metros de tierra encima de los tartesos tienen aquí. Claro. Fíjate cómo se ve todo esto de tierra, de piedra y de ladrillo. Ahora la vista, por ejemplo, es súper interesante. Ya han pasado acabar ahí antes. Claro. Me queda un montón. Que esto es como cuando te pones a mirar el fuego. Te embeleza, te embeleza. Y más como te lo imagines, lleno de agua, tipo como si estuviera ahí el mar. ¿Ves los árboles que hay ahí detrás del pueblo? Eso es itálica. Pero itálica y la autóctona, la del siglo III, está debajo de ese pueblo. Siglo III antes de Cristo, claro. La otra es del siglo I, de época de Adriano. Bueno, y con Adriano ya nos vamos. Estas han sido un poco nuestras aventuras, nuestras andanzas por Valentina de la Concepción y esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Si ha sido así, no olvidéis suscribiros para no perderos las próximas aventuras. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos próximamente.